El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los beneficios de las prestaciones económicas que brinda el IPS a sus asegurados. Nuestras invitadas, la licenciada María Lourdes Lobo, ella es directora de la Administración de Jubilaciones del IPS, y la doctora Limpia Ferreira, directora de Riesgo Laboral y Subsidios del IPS. Le damos la bienvenida y tenemos muchas consultas que hacerle. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Vivi? Gracias por este espacio y esta oportunidad de que podamos difundir todo lo que hacemos desde el IPS, porque eso es oportuno para mucha gente que no conoce tantas prestaciones que da el IPS o no conoce los procedimientos. Y bueno, aquí estamos para poder ilustrar un poco todo lo que hacemos. Perfecto. Limpia Ferreira, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora Limpia Ferreira. ¿Cómo te va? Todo bien, encantada de estar contigo, Vivi, con tu audiencia, ¿verdad? Y un placer para servir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas cosas queremos saber sobre el tema de las prestaciones económicas de IPS. ¿Cuáles son los beneficios que otorga IPS a sus asegurados y por qué es importante contar con este seguro? Bueno, realmente decía yo que era oportuno este espacio porque muchas veces la gente asocia al IPS solamente a lo que es salud, sí, ¿verdad? Sin embargo, el IPS constituye la institución del seguro social que tenemos en Paraguay. Y en ese sentido, lo que siempre el seguro social está orientado a asistir a todos sus asegurados, ¿verdad?, que justamente puedan tener una cobertura en todos los momentos de su vida. Decía uno de los fundadores del Seguro Social, inclusive, que es de la cuna a la tumba. ¿Por qué? Porque estas prestaciones están siempre presentes, tanto económicas como salud, desde que uno nace, con la maternidad, después en los acontecimientos que pueden ocurrir, la enfermedad, algún accidente de trabajo, y finalmente en la muerte, porque hay también beneficios a un grupo familiar. Es decir, es importantísimo señalar que el IPS no solamente te brinda salud, sino que también acompaña con un beneficio económico, que cualquier contingencia que pueda ocurrir en tu vida no interrumpa esos ingresos económicos que todos necesitamos para vivir, ¿verdad? Sí. En ese sentido, el IPS otorga prestaciones de dos grandes grupos, que son las de corto plazo y las de largo plazo. Las de corto plazo son las que nos va a ilustrar la doctora Limpia, porque es la que se ocupa de la Dirección de Riesgo Laboral, y las de largo plazo refieren a los beneficios de jubilaciones, pensiones, gastos, beneficios en caso de muerte, ¿verdad? Y esos son los grandes grupos que tenemos y que podemos ir hablando a detalle. Por supuesto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, pero quédense ahí porque de verdad es muy importante todo lo que vamos a hablar ahora. Toda esa otra parte de IPS, no la parte de salud, la parte del seguro, la parte de la jubilación. Si yo aporté, no sé, 10 años y después ya salí, ya no aporté más, ¿qué pasa? ¿Pierdo ese dinero o no? ¿Puedo seguir aportando si no tengo un trabajo, no estoy como empleada, pero sí estoy trabajando como profesional? Todo eso vamos a averiguar a la vuelta del corte.
acá ya investigando, por supuesto, con mis invitadas. Les quiero recordar que estoy con la licenciada María Lourdes Lobo y con la doctora Limpia Ferreira. Vamos a hablar de los beneficios de las prestaciones económicas que brinda el IPS a sus asegurados. Y para recordar nada más, el porcentaje de aporte que tienen que realizar los trabajadores y las patronales. Bueno, realmente el IPS lo que recibe es un 25%, ¿verdad? De los cuales 25.5, 16,5% aportan los patrones y 9% el trabajador cotizante, ¿verdad? Bueno, y estos, por ejemplo, pueden aportar personas en relación de dependencia o también los trabajadores independientes. Sí. Amas de casa, estudiantes, ¿quiénes pueden aportar? Sí, nosotros tenemos una modalidad también de que no solamente en relación de dependencia pueden aportar, que están bajo el régimen de independientes. Justamente ahí cae lo que vos decís, amas de casa, profesionales independientes, porque como te decía, nosotros tenemos que mirar y visionar, tener una vejez digna. Entonces, lo que permite este seguro, el IPS, bajo el régimen de lo que se llama el aporte independiente, es ir haciendo una inversión. Es como un ahorro para que el día de mañana yo pueda tener una vejez digna. Hay un porcentaje del 13% que uno va pagando, uno no tiene durante los años de aporte que tiene que reunir la asistencia de salud. Pero sí, una vez concluida la cantidad de años de aporte, hacia la jubilación, donde ahí sí tienes la prestación económica, o sea, su haber jubilatorio, más la prestación de salud y del grupo familiar. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos socializando y que muchos colectivos puedan incorporarse, ¿verdad? Claro. No porque son independientes, hoy en día ya no pueden entrar en el IPS, no. Realmente hay una oportunidad ahora bajo el régimen de independiente, que es el que estamos diciendo. Y, por ejemplo, un profesional independiente, ¿de dónde se saca el porcentaje? ¿Qué porcentaje tiene que pagar? Y el 13% mínimamente es sobre el salario mínimo, pero obviamente él puede optar por el monto que él considere que es capaz de poder pagar la cuota, porque esto se paga realmente una mensualidad, claro, que se va conformando, como diríamos así, nuestro patrimonio a futuro. Claro, porque esa es una inversión, no es un gasto. No, por supuesto, es una seguridad, visionar, claro, de que vos el día de mañana, cuando llegues a una edad, vas a poder tener un ingreso, claro, ¿verdad? Un ingreso asegurado. Eso es lo que nosotros queremos trabajar. Y de hecho, te comento que desde el IPS tenemos un centro de estudio de seguridad social y estamos trabajando en la socialización e inclusive incorporar en los menores, ¿verdad? Desde los niños, esa interpretación de por qué es importante, claro, realizar un aporte para tener una vejez digna. Por supuesto. Ahora, me interesa enfocarnos un ratito más en la gente independiente, los profesionales independientes. No importa la facturación que tengan, si están con IVA y están, o sea, todo el mundo está facturando y paga los impuestos, uno puede elegir el monto a pagar en a IPS y sobre ese monto va a ser su jubilación. Siempre va a ser la jubilación que él va, o sea, la condición es que sea siempre por el salario mínimo, claro, ¿verdad? Después podrá ir aportando más, porque esto, como su nombre lo dice, es un régimen independiente, sí, ¿verdad? Entonces es opcional, ¿verdad? No es como el seguro de trabajo normal, que es obligatorio, sí, ¿verdad? Entonces sí, ahí nosotros estamos atados al ingreso efectivo, pero esto es una opción. Perfecto. ¿Verdad? Aclaradísimo. Bueno, y hablemos un poquito de las prestaciones a corto plazo. ¿Cómo es eso? Sí. Los beneficios que el IPS da, ¿verdad?, a los trabajadores cotizantes directos, son 3 tipos de beneficios. Está el subsidio por reposo por enfermedad común, después está por accidente laboral y por maternidad. Y cada uno de estos subsidios, ¿verdad?, debe reunir el cotizante ciertos requisitos para que se le pueda otorgar. En el caso de una enfermedad común, ¿a qué llamamos una enfermedad común? Aquel que
que tuvo una neumonía, una hipertensión arterial descompensada. Entonces, esos reposos, ¿verdad? Lo que el IPS pide y verifica es que el trabajador cotizante tenga 36 días de aporte, que esté inscrito en el IPS y que tenga 36 días trabajados. Eso es lo que es uno de los requisitos para que el IPS le pueda otorgar el pago por ese subsidio por enfermedad común. O sea, un mes y días. Sí, 36 así días. mismo, sí, así mismo. Y le está otorgando, por la ley que el IPS tiene, es el 50% del jornal diario. Este reposo por enfermedad común puede, en un año, el asegurado deberá presentar por 180 días. Hasta ese tiempo límite es el que el IPS le otorga el beneficio como beneficio a corto plazo, que sería un reposo por enfermedad. Luego ya pasa al otro área, que va a ser el de a largo plazo, que es una jubilación que nosotros le llamamos por invalidez. Eso en cuanto a enfermedad común. Sí. Después, el otro concepto que el IPS maneja para el pago de reposo es accidente laboral. Debido a que nuestros trabajadores, ¿verdad?, siempre están expuestos a diferentes riesgos laborales, ¿verdad?, por lo que el IPS, ¿verdad?, tiene esta cobertura. ¿Y qué es importante saber de este tipo de subsidio? Que una vez que el trabajador es ingresado al IPS, declarado como cotizante, ¿verdad?, por su patronal, y sufre un accidente, ya sea dentro del local de la empresa o cuando va a realizar alguna función fuera de ella, o en el trayecto de su casa a la empresa o a la salida, la empresa debe comunicar al IPS que ese trabajador sufrió un accidente. Y en ese contexto el IPS no tiene en cuenta para el pago del beneficio el tiempo asegurado, el tiempo de aporte que tiene ese trabajador. O sea, si yo sufro un accidente hoy me ingresaron al IPS, el IPS ya le otorga un beneficio tanto de salud como de asistencia económica. No esos 36 días que dijiste. En este caso, no. En este caso, es accidente. Accidente laboral. Ya. Solo que para que el beneficio se le pueda otorgar, hay unas pautas, como le dije, ¿verdad? La empresa debe comunicar al IPS el incidente, y una vez que se caratula con el concepto de accidente laboral, directamente ya este asegurado Pero empieza. Si el accidente fue en la casa de la persona, ese no es accidente laboral. Eso no es accidente. ¿Verdad? Eso es importante también de aclarar. Ahora, si le pasó desde que salió de su casa a que se iba en el trayecto de su trabajo, o la vuelta, o se fue a hacer dentro del horario de laboral. Sí. El IPS le cubre como un accidente laboral. Aunque tenga un día de asegurado. Horas de asegurado. Horas de asegurado. Y el pago en cuanto a eso difiere también de enfermedad común, que es 75% del jornal diario. Es alto, está 75%. Del jornal diario. Sí. Y aclarando también que este beneficio, de repente, este accidente fue grave y puede gozar de este beneficio por un año. También cambia el tiempo que IPS le da para que se restablezca esta persona. Claro. Y posteriormente, si no se restablece, le evalúan en una junta médica que también está a cargo de la Dirección de Riesgo Laboral, donde dictaminan el grado de incapacidad con el cual quedó este trabajador. Y luego va a la sección de jubilaciones, donde se le otorga una pensión de por vida, dependiendo, ¿verdad?, de un porcentaje una tabla valorativa. Pudo haberle sucedido a una persona en su primer día de trabajo. Sí. Y tuvo lastimosamente un accidente, lastimosamente no se pudo recuperar, pero entonces tiene ya de por vida subsidio. Sí, si se queda con una discapacidad importante. Sí, así mismo. Nosotros le decimos, ¿verdad?, el dictamen que sale de esta Junta Médica Laboral es una incapacidad parcial permanente, que significa que él tiene una pequeña discapacidad,
pero que puede seguir cumpliendo de repente otras funciones. Claro, claro. En ese caso sería hablar con su empresa, a ver para qué rubro él estaría cumpliendo, estaría con esa... ¿Dónde podían ubicarle dentro de la empresa, verdad? Para que siga trabajando. Y eso es re importante porque, así complementando nomás lo que dice la doctora, cuando él accede a una jubilación por accidente de trabajo, se identifica el grado de discapacidad y, por ejemplo, con esa jubilación por accidente de trabajo y él perdió, por decirte así, un brazo o una pierna, no es limitante para que él desarrolle otro tipo de trabajo. Es decir, paralelamente él puede seguir trabajando, además de percibir su jubilación de invalidez por el grado de discapacidad. O sea, percibe su jubilación por invalidez, pero lo mismo puede seguir trabajando. Sí. Así mismo. Sí, fantástico, fantástico. Bueno, qué interesante esto, porque esas son cosas que en general uno no sabe, ¿verdad? Sí. O porque no tiene a quién preguntarle, o porque a lo mejor pensamos que IPS es solamente el tema salud y bueno, jubilación cuando yo llegue a los tantos años de trabajo, ¿cuántos años es? ¿15 años de aporte o cuánto es? Los tipos de jubilación que tenemos son la jubilación ordinaria, donde realmente uno puede trabajar 30 años de aporte, 55 años de edad y ya tiene una jubilación. Hay gente que empezó a trabajar de muy joven. Sí. Entonces está la oportunidad que llega a los 55 años y si él reunió 30 años de aporte, puede acceder a la jubilación. La otra modalidad es 60 años, que es la general, por decir así, a las que todos se acogen. 60 años de edad y 25 años de aporte. Y la otra es la jubilación proporcional, que son 65 años de edad y 15 años de aporte. Que también es muy interesante y te comento que acá me gustaría un poco señalar, como vos decís, que muchas veces la gente no sabe. Con 15 años de aporte uno puede acceder y 65 años de edad puede acceder a una jubilación. Y hay gente que aportó de repente en el régimen general del IPS por el tipo de trabajo que tuvo y después por situaciones X él dejó de aportar. Entonces dice, ¿será que el IPS me va a devolver o deja nomás? No. Realmente en la caja del IPS no devuelve, pero da la oportunidad de pagar lo que se llama el régimen de continuidad en el beneficio. Entonces, uno puede, a lo mejor tiene 5, 6 años, 10 años, entonces con el régimen de continuidad es un cuoteo que se hace para que él alcance los 15 años. Pero qué genial. Y entonces con eso, yo te comento que la semana pasada, por ejemplo, estuvieron 2 personas con 75 años y habían aportado allá, no sé, por 1990 más o menos, ¿verdad? Y ellos ya daban por perdido y se enteraron de que hay esta modalidad y bueno, nosotros vimos que solamente les faltaban 3 años, increíblemente. Imagina, y tuvieron su... Y inclusive como hace tiempo ellos salieron, entonces cuando es así de larga data ya se puede pagar 1 año acumulado y ahí ya 2 años más y ya están jubilados. ¡Qué fantástico! O sea que el IPS siempre reditúa la inversión que uno hizo, ¿verdad? Sí. Entonces eso es importante que la gente se acerque a nosotras y nosotros vamos a ofrecerle todo el abanico de oportunidades que pueden tener en cuanto a seguir aportando y acceder a la jubilación. Esto está genial, todo el mundo ahora se está acordando, porque el que está trabajando y está aportando, genial. Pero una cantidad de personas que aportaron en algún momento de su vida porque trabajaron en alguna empresa o lo que sea y después salieron, se independizaron, fueron independientes, no sé, y dejaron de aportar. Claro. Está la oportunidad. ¿Cómo se sabe? ¿Dónde se va a preguntar esto, Lourdes? Bueno, en primer lugar, nosotros la premisa para poder acceder a la jubilación es saber cuántos años de aporte tengo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darle un informe que se llama informe de estado de cuenta o de años de aporte. Para eso tenemos una herramienta que se llama Mi IPS, ¿verdad? Eso se solicita, yo creo que está en Zócalo, nuestro número de WhatsApp. Sí. Entonces se envía ahí la foto de la cédula, ¿verdad? Y un formulario que nosotros les suministramos y le accedemos, ellos acceden así a esta herramienta con un PIN. Ahí entran en la página y nosotros le otorgamos su estado de cuenta, ¿verdad?
Entonces, a partir de ahí, hay muchos que ahí se enteran que ya están en condiciones de jubilarse. Inclusive hay un simulador de jubilaciones y el mismo sistema le pregunta, ¿te querés jubilar sí o no? Y ahí se hace lo que se llama jubilación web. Pero obviamente nosotros somos conscientes, ¿verdad?, de cómo es nuestra población y hay muchos que todavía son renuentes a los sistemas, a las herramientas informáticas. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar que nosotros le conocemos a nuestros clientes, a quienes nos debemos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos puertas abiertas en todas nuestras oficinas. Nuestra oficina principal está en Herrera y Brasil, que es la Dirección de Jubilaciones. Tenemos en el Parque de la Salud y después tenemos a nivel país en varias localidades, ¿verdad? Fantástico. Entonces la gente, o sea, no es excluyente que el informe de estado de cuenta se realice a través de una herramienta, sino que pueden acercarse también. Y nosotros le vamos a asesorar y acompañar. Muy bien, fantástico. Bueno, entusiasmados ya estamos todos, vamos a ver cuánto aportamos IPS, cuánto nos falta para jubilarnos. Ahora lo que sí tenemos que hacer es un corte, volvemos ya. Acá ya estoy averiguando mi IPS. Yo también. Bueno, ¿qué pasa cuando de repente una persona encuentra, porque se olvidó, porque es un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un qué sé yo, no sé, contador, que estuvo trabajando en alguna empresa y después ya fue independiente y nunca más tuvo IPS y encuentra su papelito que le pasó a una persona que te estaba contando, encuentra así de repente mirando del año del caño de no sé, el 80 y algo, y encuentra ahí que había sido que aportó. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Se tiene que acercar con nosotros. Es más, hay gente que, como estaba comentando, a través de ese informe web, le sale, no sé, 22 años. Entonces la persona dice, no, yo tengo 25, tengo 26, ¿verdad? Entonces, en esos casos, nosotros siempre instamos y aclaramos en los espacios que tengamos de que nosotros estamos abiertos a que la persona se acerque y nos diga lo que vos nos estás diciendo. No, yo trabajé en tal empresa, en tal año, yo tengo mi papelito, mi comprobante. Nosotros tenemos registros muy antiguos, ¿verdad? Y tenemos modalidades de búsqueda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos recalcando que nada está cerrado en relación a ese informe. Necesitamos muchas veces esa relación personal, el poder interactuar y que nos digan, no, yo estuve en esta empresa, nosotros buscamos en esa patronal, buscamos en ese año. Nunca está cerrada la opción, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esa empresa no pagó? Porque muchas veces pasó eso, sí, sí, ¿verdad? O sea, te descontaron a vos tu aporte como empleado y después vos te vas a ver y no aparece. Así mismo, hay varios casos, pero generalmente cuando es de muy antigua data y muchas empresas ya no están, ¿verdad? Entonces ya es de seguimiento imposible, pero en las últimas, de los últimos 10 años, por decirte así, el IPS le pide, ¿verdad?, que traigan mínimamente también el contrato de trabajo para hacerle un seguimiento y en muchos casos se tiene que hacer una acción personal de parte del recurrente, pero esa ya es una acción personal, ¿verdad? Pero acá lo importante aclarar es que nosotros desde el IPS siempre acompañamos y siempre buscamos que el recurrente pueda acceder al beneficio, que pueda acceder al genuino derecho que él hizo, el esfuerzo contributivo, porque hizo un esfuerzo a lo largo de su vida laboral. Entonces, le corresponde que él pueda acceder al beneficio y esa es, digamos, la temática que nosotros tenemos, acompañarles a ellos, que ellos puedan lograr eso. Me parece tan genial esto, porque estamos en esto que estamos, en esta charla que estamos teniendo, estamos derribando ese tabú, ese mito de que, Dios mío, no sé qué es lo que voy a hacer y no sé si tenía IPS o no tenía,
y te encontrás con un muro aparentemente que no sabes para dónde disparar, a quién preguntar. Y acá estamos viendo que están súper abiertos para que cada uno pueda hacer su consulta. Puedes hacerlo online en el WhatsApp y con mi IPS. Sí. O yendo, presencialmente. ¿verdad? Presencial, ¿verdad? Dependiendo de cómo te sientas. Están abiertas las modalidades, exactamente. Eso es nuestro interés, que la gente se sienta acompañada por nosotros. Perfecto. Bueno, y hablemos un poquito de las prestaciones económicas de largo plazo. Sí, las prestaciones económicas de largo plazo, como había dicho, son las jubilaciones y pensiones. Sí. Ya hablamos de los tipos de jubilaciones. Después acá, como la doctora Limpia comentó, están las jubilaciones por invalidez, que pueden ser por enfermedad y pueden ser por accidente de trabajo. Es lo que ella nos estaba comentando. Sí. Pero, después tenemos la proporcional, dentro de las que había dicho también, de 65-15. Esos son los tipos de jubilaciones. Ahora, están otro tipo de beneficios o de prestaciones que es muy importante conocer, que cuando el jubilado o el asegurado cotizante fallece, ¿verdad? Cuando fallece el jubilado, su haber jubilatorio es recibido en un 60% bajo la denominación de pensión derecho habiente al grupo familiar. ¿Quiénes son los que acceden? El cónyuge, los hijos menores de 18 años o el hijo mayor discapacitado, ¿verdad? Es Pero decir, eso, perdón, acá quiero que expliques bien. El cónyuge, o sea, el esposo o la esposa, o el acompañante, porque mucha gente no se casó, pero lo mismo, eso, quien fue su pareja toda la vida. O los hijos, y los hijos, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Por decirte así, si la pensión era de 1 millón de guaraníes, 600.000 es la pensión que van a heredar el grupo familiar. De esos 600.000, 50% es para el cónyuge y el 50% es distribuido entre los hijos menores o hijos mayores discapacitados. Ya, o sea, 600 es entonces la esposa o el esposo percibe el 50%, 300.000. Y el otro 300.000, si tiene 2 hijos, 150 se distribuye a cada hijo, así mismo. Ya, así perfecto, mismo. Para entender. Y eso sale a nombre de los hijos, a nombre del cónyuge, o sea, todo separadito. Súper, ellos tienen una cuenta habilitada. ¿Por qué? Porque está muy definido que sistémicamente a los 18 años se interrumpe ese beneficio. Claro. Y ese beneficio sigue hasta para el cónyuge, para los hijos hasta los 18 años, y para el cónyuge. ¿Qué? Para el cónyuge hasta que contraiga nuevas nupcias. ¿Verdad? Una vez que contrae nuevas nupcias, pierde el derecho. Y ahí, no se casa nomás y tiene otra pareja. Bueno, y ahí sigue cobrando, ¿verdad? Bueno, pero mira, en ese sentido te quiero decir que realmente nosotros en el año pasado hicimos un censo jubilados y pensionados, que fue muy beneficioso para nosotros, en primer lugar por la respuesta que tuvimos del universo. Un 99% fue encuestado, uno no es nada, ¿verdad? Claro. Y a través de ese censo nos arrojó muchísimas situaciones que nos permitieron depurar. Claro. Porque, ¿qué pasa? El censo tenía una declaración jurada de con quién vivís, pero de tu situación. ¿Cuántos años? No, y ahí voy, porque vos me decís cómo detectás. Sí. Bueno, y él, por ejemplo, era un pensionado de una persona, y después en su declaración, obviamente, si él es pensionado, debería estar solo, ¿verdad? Porque él sigue. Y no, él tiene una nueva pareja y él declara y firma, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es un instrumento, un documento que nos sirvió de evidencia a nosotros para retirarle la pensión. Así mismo. Entonces, si son fieles después de la muerte, van a seguir cobrando. Si no, chao. Bueno. Tener nueva pareja y claro, nueva administración, ¿cómo se dice? Nueva administración, todo de cero. Bueno. Y este tema de las jubilaciones, ¿hay diferentes tipos de jubilaciones o la jubilación es la misma? ¿Cómo es eso? No, antes de pasar a eso, como estábamos hablando de situaciones de fallecidos, hablamos de los fallecidos jubilados. Sí. Pero un punto que mucha gente no sabe es, por ejemplo,
Si yo hoy empecé en el IPS y me muero después de 2 años, 3 años, y entonces la gente dice, no, a mí no me asiste luego nada porque yo no me jubilé. No es así. En caso de fallecimiento de un asegurado cotizante, el IPS también le otorga al grupo familiar un salario mínimo por cada año de aporte. Aunque no esté jubilado. Aunque no esté Aunque jubilado. tenga un año de trabajo. Hasta 15 años. Y por ejemplo, si la persona ya aportó 15 años, ¿qué es lo que se hace? Se hace una estimación de lo que el fallecido hubiese cobrado si seguía trabajando y se jubilaba, ¿verdad? Ya. Entonces ahí le corresponde al grupo familiar los mismos beneficios que un jubilado. Es decir, antes de 15 años es un salario mínimo por cada año de aporte y después de 15 años el grupo familiar recibe el tratamiento como si fuera el jubilado. Yo quiero hacer acá un paréntesis para, bueno, tenemos que ir al corte, me dice la música, pero un paréntesis porque ustedes se dan cuenta qué importante es tener IPS, no solamente por la atención de la salud y qué sé yo, pero sobre todo por el tema jubilatorio. Nosotros no tenemos en Paraguay una cultura de la prevención, lastimosamente, ni de mirar a largo plazo, pero los años pasan y no te das cuenta y cumpliste 50, cumpliste 60 y qué sé yo, y cuántas personas mayores que ya no trabajan y tienen que estar mendigando o esperando la atención de la familia, de los hijos y de todo eso. Eso no es correcto. Realmente los hijos ayudan a sus padres con el corazón y con el bolsillo, pero la realidad es que nosotros, cada individuo tiene que ser responsable de su futuro y no hacerle responsable a los demás del futuro de cuando seamos ancianos. Y qué importante es para la gente joven, sobre todo esto que voy a decir, cuando van a un trabajo, pues muchas veces la gente va y dice, no, yo no quiero, no me vaya a descontar, no quiero aportar, porque uno cree, cuando es joven, crees que vas a ser joven toda la vida, ¿verdad? Y vas a ser joven de espíritu, pero los años pasan. Entonces es importantísimo eso de poder contar con esto. Bueno, vamos al corte y después estoy muy entusiasmada con todo lo que estamos aprendiendo acá de la jubilación en IPS. Volvemos ya. Bueno, licenciada María Lourdes Lobo y la doctora Limpia Ferreira están con nosotros y yo quiero preguntarle a la doctora Limpia Ferreira si nos puede hablar un poquito del tema de maternidad, de reposo, de cobra, no cobra, ¿cómo es eso? Sí, el reposo por maternidad, ese es un beneficio que IPS tiene y que está pagando actualmente de acuerdo a la ley que salió, ¿verdad?, aquí, y se está pagando en forma mensual, cada 30 días. Un reposo de maternidad dura 126 días y eso se va fraccionando actualmente cada 30 días. Y la última colita de 6 días también se le paga. En caso que la asegurada cotizante, porque a ellos le pagamos, porque muchas veces ocurre, ¿verdad?, que la esposa de un cotizante piensa que nosotros le vamos a otorgar un beneficio por maternidad. Hay que aclarar que este pago que nosotros hacemos son a nuestras trabajadoras cotizantes. Claro. Y el reposo, una maternidad normal es 126 días, pero en caso que tengan mellizos, trillizos, se les suma 30 días más de acuerdo a la cantidad de hijos que tienen. ¿Se le da más por se le da, hijo? Sí, y 30 días sería 156 días si fueron mellizos. Claro. También hacemos la salvedad que este reposo se puede extender en caso que el niño haya sido prematuro o que tenga un problema congénito al nacer, una enfermedad congénita. Sí. También se le otorga más días de reposo.
¿verdad? 42 días de reposo más del otorgado. Cuando hablamos de reposo, que vos me hablas en días que son 4 meses, ¿verdad? Sí. El reposo de maternidad a la mujer aportante, así no mismo. la esposa del aportante. Así en mismo. eso no, ¿verdad? Esto significa, ¿tiene reposo y cobra durante ese tiempo o cómo es? Sí, y una vez que tiene su parto, su médico tratante le emite el certificado de reposo, lo cual hay que también aclarar un poco que el IPS tiene 2 sistemas para que ellos puedan hacernos llegar ese reposo. Uno es si tuvo dentro del área del IPS, en el hospital central o en las periféricas. Ahí el médico tratante le emite el reposo, ese reposo migra directamente a nuestro sistema de pago. Es todo informático, la asegurada no hace nada en ese aspecto, ¿verdad? Yeah. Y nosotros vamos realizando los procesos para que después le podamos hacer el pago. Y la otra opción que el IPS da es a través de un sistema que se llama el sistema web, una línea que tenemos, ¿verdad? En donde ellos pueden alzar los reposos externos, siempre visados por el ministerio para certificar la firma de su médico tratante y con su fotocopia de cédula. Eso ingresa a través de un sistema que tenemos habilitado para ellos, ¿verdad? Y a través de eso empieza el proceso para el pago del beneficio. Para maternidad, el IPS lo que pide es que antes de los 4 meses de haberse producido el parto, esta trabajadora haya estado inscrita en IPS y que ahí puede completar sus 36 días. Acá no es 36 días y ya tenemos, sino dentro de los 4 meses antes del parto. Y aclarar un poquito también, ¿verdad?, que el IPS otorga este beneficio a todas aquellas trabajadoras que su patronal está al día al pago del aporte que debe hacer antes de ocurrido el parto, el mes antes de ocurrido el parto. Sí. Eso Esa es importante. es la responsabilidad de la patronal, porque seguramente muchas veces, lastimosamente, se encuentran con esa sorpresa las embarazadas, ¿verdad? Porque el sistema está todo informatizado. Claro. No es nosotros que bloqueamos el pago, sino el sistema automáticamente que está directamente enlazado con aporte patronal, bloquea ese pago. Y entonces van la gente y nos dicen, ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué no cobro mi beneficio? Y la ley es bien clara en ese aspecto, porque si la patronal no está al día con esa persona, no pagó por esa persona, la patronal debe otorgarle su salario porque es un salario. El reposo por maternidad también es 100% estamos pagando nosotros. Eso si el salario es 2 millones de esa persona, lo íntegro, lo total estamos pagando por maternidad. Y cada mes. Claro. Bueno, entonces, porque el tema es que generalmente la empresa, la patronal descuenta el 9% al trabajador y después paga, es la empresa la que paga el total, ¿verdad? Sí. El 16,5. La empresa tiene que estar al día para que sus trabajadores puedan también acceder a todo esto. Ahora, una mujer que comienza a trabajar o le ponen IPS, suponete que ella está trabajando y no tiene IPS, está de 4 meses. Ahí sí IPS está de 4 meses de embarazo. Sí. O 5 meses de embarazo. Hasta 5 meses puede, porque dijiste 4 meses antes del parto. Del parto, ocurrió el parto. Puede empezar a trabajar. Claro. O sea, puede empezar a trabajar, está aportando, entonces IPS le reconoce. Si es 1 mes o 2 meses antes del parto, no. No, si no tiene completo, sí, exactamente, no le... Claro. No, para aclarar nada más, porque en los seguros privados, vos tenés que no estar embarazada para que después te cubran el parto y todo eso, ¿verdad? Si estás 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya no estás. Eso en lo privado. En lo privado, sí, porque esto es un beneficio económico, porque el IPS, al que está, para la maternidad el IPS no tienen, para la atención médica, salud, ellos inmediatamente la atienden a esa trabajadora. Claro. O sea, no es como los seguros privados, ¿verdad? Claro. Pero y el reposo con el pago del 100% de lo que esa mujer ganaba es lo que así. nosotros le vamos a pagar, ¿verdad? Por el IPS. Perfecto.
Bueno, y en estos años que tuvimos de pandemia, de COVID, ¿cuánto reposo ustedes tuvieron? ¿Cuánto de fallecimientos también, lastimosamente? Eso ahí se movió mucho. El tema de la caja de ustedes, de dar ¿cómo se llama esto? El beneficio, ¿verdad? Sí, realmente, no sé si querés explicarle, doctora, de los reposos y también ahí es importante señalar que el IPS estuvo presente, ¿verdad?, con un subsidio a los trabajadores que dejaron, o sea, que se les iba a interrumpir los contratos. Sí. Ahí hubo un subsidio que el IPS otorgó. Ah, claro, a todos los mucha trabajadores. gente quedó sin trabajo, sí, ¿cierto? Sí, eso nos puede comentar un poco la doctora también, que son Sí. trabajos arduos desde su dirección. Sí, actualmente seguimos con eso, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el cierre, ¿verdad? De todo el pago. Se recibió, ¿verdad?, una plata, una cantidad X de Hacienda, ¿verdad? Sí. El cual se pudo utilizar para todos nuestros trabajadores que quedaron suspendidos, ¿verdad? Esa comunicación se hacía en el Ministerio del Trabajo, la empresa comunicaba y ellos sacaban una resolución, los cuales le otorgaban la suspensión por la emergencia sanitaria. Sí. Y eso fuimos pagando mensualmente en el IPS, ¿verdad?, otorgándole ese pago de suspensión. Pero eso era un dinero que Hacienda les dio, o sea, no se tocó el dinero de todos los aportantes, de toda la jubilación ni de nada. No, eso está súper blindado, eso es importante Sí, también. eso se dio en el marco de una ley, Claro, donde estaba así, de emergencia. expresamente las competencias del IPS, la modalidad y los procedimientos, ¿verdad? Pero acá lo importante es que nuestro universo de cotizantes vio la importancia una vez más de contar, porque fíjate que si no se iban a quedar sin trabajo, los contratos iban a estar suspendidos porque las patronales no tenían opción de seguir pagándoles, ¿entendés? Entonces, lastimosamente, la pandemia trajo una historia triste de gente que se fue, pero también ayudó que mucha gente pueda valorizar lo que es tener el seguro social y aportar al IPS. Y tanto también para los beneficios, ¿verdad? Claro. Porque acordate que murió muchísima gente, ¿verdad? Y en ese contexto el grupo familiar recibió su pensión de la que estábamos hablando, tanto los jubilados como el grupo cotizante. Claro. Y siguen recibiendo, porque esto es... Y sí, se generó la pensión, ¿verdad? Y a nosotros el tiempo de pandemia se incrementaron muchísimo estas solicitudes y tanto también del mismo la gente que se quería jubilar. Fue un tiempo que realmente la gente valorizó la importancia de la salud y bueno, tomó la decisión de jubilarse. Sí. Y eso fue un trabajo arduo, doctora, de tu escritorio, de tu lugar de trabajo, ¿verdad? Sí, muy difícil fue realmente, ¿verdad? Porque, pero con el equipo que tenemos logramos, ¿verdad?, llegar al objetivo que era pagarle a toda esa gente, ¿verdad?, que en ese momento estaba sin trabajo, ¿verdad? Claro. Una gran cantidad de empresas que hicieron esa suspensión, ¿verdad?, los cuales fueron beneficiados sus trabajadores, ¿verdad? Así bueno, es. y ahí en ese momento también todos nos dimos cuenta de la diferencia positiva de quienes estaban aportando al IPS y quienes no, porque cuántas empresas no podían más pagar a sus empleados, pero los que tenían IPS sí pudieron recibir esto y los que no tenían IPS, chao. Y aparte debí señalar que la asistencia al IPS fue integral, no solamente el ingreso económico que no se interrumpió, sino la asistencia en salud, porque le brindamos cobertura de salud. Si él se quedaba sin trabajo, no iba a tener ingresos y no iba a tener salud. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final, pero lo que quiero saber también es si una persona aportó IPS, después se mudó de empresa, estuvo en otra empresa, también aportó, si estuvo trabajando en el exterior, ¿cómo se junta todo eso? ¿Se puede juntar? Vamos a ver y contabilizar como para la jubilación. A la vuelta del corte nos responden nuestras invitadas.
3 minutitos tenemos, pero tantas preguntas. Quiero saber qué pasa si alguna persona aportó a otras cajas como fiscal, bancaria, qué sé yo, y después pasa a la caja IPS, y también si estuvo trabajando en el exterior. Sí, realmente es importante lo que señalás, que hay muchas personas que de repente estuvieron en caja bancaria porque trabajaban en los bancos, o estuvo en caja fiscal y después en el régimen del IPS. Y hay una ley que se llama de intercajas y que permite compilar los aportes en todas las cajas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, el IPS es el encargado por ley, ¿verdad?, de hacer, digamos, esa gestión al recurrente y ver los aportes en cada una de las cajas y ver a prorrata cuánto le correspondería. Es decir, se accede a una jubilación a prorrata en base a la legislación de cada caja. Pero ahí hay 2 requisitos mínimos. Primero, tener 65 años de edad, y segundo, que no reúna los requisitos en ninguna de las cajas. Por ejemplo, aportó, no sé, 10 años en la caja bancaria, pero tiene ya 16 en el IPS o 15, entonces ya no le correspondería porque en el IPS otorga ya un beneficio con 15 años, ¿verdad? Tiene que tener menos en IPS, menos de 15. En ninguna de las cajas tiene que tener derecho a una jubilación. Entonces, es una asistencia a un colectivo que no quede sin una jubilación y que se le reconozca el esfuerzo que hicieron en cada caja en su contribución. Perfecto, qué interesante, sí. Y en relación a los internacionales también, nosotros ya desde el 2007 tenemos convenios internacionales con varios países. Tenemos eso muy trabajado a través de los organismos internacionales de seguridad social, y tenemos convenios con Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, España, Portugal, Colombia, Venezuela, El Salvador, República Dominicana. Estamos también empezando a trabajar con Estados Unidos, Alemania e Italia. Pero como vos sabés, el comportamiento es que la mayoría de nuestra gente migra a la Argentina y a España. Sí. Entonces, esos países son los que tienen mayor número de jubilados. Y eso también es a prorrata, cada caja de cada país le otorga el beneficio. Pero lo importante es que están todas las gestiones y los sistemas trabajados de manera de que nosotros interactuemos directamente con la seguridad social en el país. Fantástico. Bueno, señora, se nos acabó el programa. Yo les quiero agradecer la presencia, el estar acá con nosotros, el explicarnos tan detalladamente todo, y ahora todo el mundo a buscar su papelito de IPS, a ver, a hacer cuentas de cuando trabajé en tal lugar y qué sé yo, porque no hay que perder esto, y IPS te da esa tranquilidad. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias a la producción. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.